La única posibilidad de tocar algo auténtico, genuino y creativo en mi existencia es mirando a los ojos esos traumas. Lo que podemos decir mirando a los ojos la herida. Yo decreté que ya no era combatiente de una guerra, que mi vida no podía estar condicionada por esa experiencia, con lo cual la borro de mi memoria, ¿no? Los mecanismos de defensa tienen un sentido, también tienen caducidad, tienen fecha de vencimiento. Esa negación es funcional a un momento del proceso del trauma. Yo descubro el símbolo de Quirón en el contexto de la experiencia dura de la muerte de mi hija. Y cuando ocurre la muerte de Zoe, por supuesto, como astrólogo empiezo a ver qué está pasando en el cielo para que esto haya ocurrido en mi vida. Yo te regalaría toda mi experimentación con Quirón a favor de haber desarrollado vida con Zoe. Pero lo cierto es que no fue así, fue de este otro modo. Es posible que haya una Zoe en cada una de nuestras vidas. No necesariamente bajo la forma de hija. De una experiencia, de un vínculo auténtico, genuino y al mismo tiempo absurdo y doloroso. Por absurdo digo algo incomprensible. Eso es la experiencia de un ser que está, y hablo en tiempo presente, ¿no? Está siempre convocándome a reverenciar el misterio, a honrarlo, a no victimizarme frente a él, a no tener la arrogancia de creer dominarlo y poseerlo, sino reverenciarlo. Esto es la conciencia de océano que no me permite distraerme de que soy una mera gota. La resiliencia es el despertar conscientemente a talentos que solo pueden haberse estimulado por atravesar el trauma más absurdo. Cuando uno se encuentra con personas que han vivido el mismo trauma que uno ha vivido y que al principio creyó único, exclusivo, a nadie le pasó esto, cuando uno se encuentra con otros, la sensación de náufragos que se reúnen es muy viva y la amorosidad que surge es notable, ¿no? Sin que me digas nada, yo sé lo que viviste. Y sin que yo te diga nada, yo sé que sabes lo que yo viví. Eso es impresionante. Te doy la bienvenida a La Grieta y la Luz, hoy con un invitado que encaja de maravilla con el propósito de este podcast, porque no solo ha atravesado experiencias límites, sino también porque buena parte de su obra gira alrededor de muchas reflexiones sobre heridas que muchas veces no se acaban de cerrar, pero que sin embargo transforman nuestra mirada, transforman nuestra relación con los demás. Él es Alejandro Lodi, es un extraordinario astrólogo de reconocimiento internacional, es divulgador, es investigador, es docente y autor de muchos libros, uno de los cuales, Quirón y el don de la herida, tengo el privilegio de tenerlo muy cerca, tanto en el despacho como en la mesita de noche. Alejandro, bienvenido. Muy amable, mucho gusto. Un placer compartir contigo y recordar esta vieja amistad que habíamos olvidado. Exactamente. Empezamos con sonrisas porque realmente empezamos con mucha conexión. Alejandro, me gustaría saber, porque tú has hecho muchas entrevistas hablando sobre heridas, pero sobre aquello que te da alegría, que te daba, por ejemplo, alegría de joven, de chico, ¿cómo era ese Alejandro que estudiaba en los Salesianos y que le encantaban luego los Beatles, ¿no? Que fue algo como una primera toma de conciencia, los Beatles también me parece, ¿no?
Bueno, la llegada de los Beatles fue un problema para los salesianos, evidentemente. Em, mira por dónde has empezado. Qué interesante. Bueno, muy a tono con los tiempos que estamos viviendo. Yo disfrutaba mucho el juego del fútbol de niño. Disfrutaba muchísimo de eso. Disfrutaba muchísimo de eso. Eh, Era un niño bastante ensoñador, se dice. Recuerdo, el primer antecedente mío con la atracción por los cielos era cuando durante las fiestas navideñas iba a la casa de familia en las afueras de Buenos Aires a cielo abierto, cosa que a lo mejor en la ciudad era más difícil de ver, y me quedaba contemplando la noche estrellada, ¿no? Aquí en, aquí en verano, 24, 25 de diciembre. Y no lo tenía presente allí, pero eso me producía mucha alegría y no lo tenía presente, pero sin duda que estaba recordando, hablando esto de remembrar y recordar. Con la inocencia de un niño, de no más de 5, 6, 7 años, estaba recordando una pertenencia, ¿no? Y la sensación de abrigo, de contención, eso me daba una íntima... Es un recuerdo muy vivo. Mm, Respecto a las heridas, yo tengo el mecanismo de defensa del olvido, de la amnesia, ¿no? Que lo reconozco como un mecanismo de defensa. Por eso no recuerdo muchas cosas de mi infancia, con lo cual puede ser que a lo mejor haya quedado marcado por situaciones objetivas y duras. Y de los pocos recuerdos, yo te diría el cielo estrellado y el disfrute de correr con amigos detrás de una pelota, en el colegio salesiano, obviamente. Luego, qué bonito esto que justamente lo que recuerdes más vivamente sea tu conexión con el cielo y con el niño interior que se lo pasa bien con una pelota, ¿no? Sí, Eso es muy significativo, eso, que es lo que tengas que te acompaña más toda la vida, ¿no? claro. Eh, Y además porque como yo era un niño un tanto solitario, introvertido, este juego me convocaba a sociabilizar, a encontrarme con otros, con todas las alegrías y los traumas que eso también puede traer, pero me hacía encontrar con otros, ¿no? Descubrí la amistad, la descubrí por correr detrás de una pelota. ¿Jugabas más allá de la escuela? ¿Jugabas en un equipo? Lo Mm, intenté, pero lo intenté e insistí casi hasta mi adolescencia. ahora está bien. Pero supe interpretar algunas indicaciones que me dieron Del cielo, los ¿no? entrenadores Ah, y el bueno, cielo también. al cielo también. Más bien los entrenadores, Ah, bueno, bueno, bueno. sugiriéndome que lo mío no era eso. Y entonces la revolución que provocó los Beatles, ¿cómo la viviste tú? Bueno, fue darme cuenta, tener la evidencia perceptiva de que había una vida más allá del mundo familiar, ¿no? Que estaba muy ligado al deber, a comportarse bien. Siempre recuerdo cuando vi la película Help, Socorro, una película hermosa además, muy bien hecha. Y veía esos cuatro jóvenes próximos me sentía próximos a ellos, cuasi adolescentes, que vivían solos en un departamento, eh, que hacían música. Yo decía, se puede vivir así. Hay una vida con esa libertad, esa frescura, esa creatividad, ¿no? Y ahí me empecé a dejar el pelo largo, por supuesto. ¿Cómo no? Te lo iba a preguntar ahora. Sí, sí. Muy bien. Con flequillo, ¿no? Y lo loco de todo esto es que yo no entendía las letras. Bueno, no entendía, podemos hablar en tiempo presente, yo no hablo inglés y no entiendo. Sé de qué hablan las letras, pero más o menos. No era evidentemente no era el discurso, no era el discurso intelectual el que me convocaba, era otra dimensión de poética, ¿no?
que solo lo Claro, muestran, con otro tipo de lenguaje conectabas, claro. obviamente, el musical y el gestual, esas sonrisas, esos gestos, eh, Y esa belleza también. luego vas creciendo, Alejandro, eh, te haces el servicio militar obligatorio y llega el conflicto de las Malvinas. ¿Qué tipo de joven llega allí a las Malvinas? Yo era ba- bastante parecido al protagonista de Hair, ¿te acordás? La ópera rock Hair es un grupo de hippies y a uno de ellos lo mandan a Vietnam. Bueno, no, solo que en mi caso hubo final feliz y no el final trágico de la ópera rock, ¿no? Pero no entraba en mi universo esa posibilidad, ¿no? Y confirmaba, confirmó todavía más esa disociación que me costó mucho y me cuesta mucho reunir. Nunca las disociaciones son gestoras de buenas percepciones, entre el mundo de la realidad ordinaria, de la realidad de la cultura, y lo que yo sentía auténtico y genuino, ¿no? Que no encontraba espacios dentro de la cultura, sino es en lo marginal, en lo underground o lo que fuera, ¿no? Em, Eso fue, claro, una pesadilla que no me sorprendió. Fue algo así como, eh, todavía sigue esto, todavía la vida me presenta este tipo de experiencias, de disociaciones, en donde realmente yo me sentía, fue muy extraño, porque yo me sentía como participando del guión de una película. También esto es un mecanismo de defensa, ¿no? Eso me permitía saber o estar convencido de que no me iba a pasar nada y que yo iba a regresar. Tuve, dentro de la desgracia, fui muy agraciado porque no me tocó vivir las situaciones más duras de una guerra, ¿no? Eh, pero sin duda eh, que poder organizar e incluir eso de un modo creativo y estimulante para las potencialidades de mi vida fue todo un desafío. Yo no quería caer en la victimización, ¿no? Fue un poco un anticipo de lo que luego desarrollé investigando, por ejemplo, en astrología el símbolo de Quirón. No quería caer en el pobrecito que fue a la guerra, ¿no? En ese lugar que no lo censuro, pero es una forma de hacer identidad en la experiencia muy poco creativa, ¿no? Muy poco creativa. Y lo que recuerdo más claro es que en ese momento, que fue muy particular para la vida de mi comunidad, porque Malvinas fue la experiencia final que disolvió la fantasía de dignidad en los regímenes militares, ¿no? Cayó toda una percepción de la realidad para nuestra comunidad, se abrió la apertura democrática y demás. Y sumándome a ese fervor de respeto por los demás, lo que traía, ya ahora ha entrado en crisis también eso, pero lo que traía esa visión republicana democrática en las sociedades, en nuestras sociedades, lo primero que me pareció que tenía que ver con el sentido que podía darle a esa experiencia de vivir la guerra era eh, contribuir lo más activamente posible para que eso no se vuelva a repetir. Y recuerdo que en los primeros años, 3, 4 años de regreso, participé activamente en, en asociaciones políticas que estaban ligadas a la disolución del servicio militar obligatorio. O sea, algo muy práctico. ¿Por qué yo fui a la guerra? Porque me vi obligado por una ley que decía que los jóvenes de 20 años tenían... Dije, bueno, si no hay esa ley, Aparte fue de unas entonces, semanas para otras, ¿verdad, absolutamente Alejandro? sí. Yo había terminado el servicio militar. Hacía un mes que había salido del regimiento militar. Eras de los más novatos, por tanto, ¿no? Yo ya había, no, yo ya era de los más expertos porque yo ya había hecho el servicio militar.
estaba de baja y me reincorporaron. Ah, de acuerdo. Igualmente, la experiencia militar que me dio ese año de servicio fue mínima. No quiero entrar en detalles, pero la diferencia en esa guerra de un ejército profesional y un ejército de reclutas fue trágica. Y entrando en confidencia, llevaba hasta cierta compasión por parte. Una vez que fui prisionero, sentí cierto sentimiento de compasión por parte de los militares, los soldados ingleses, ¿no? Que nos veían más como jóvenes. eh, le despertábamos cierta compasión. La verdad es esa. Em, de modo que me reincorporaron y bueno, eso lo, lo que, lo que se me ocurría era, bueno, ¿qué puede pasar para que los niños de mi familia dentro de 10, 15 años no tengan que atravesar esta experiencia como la que atravieso yo? Bueno, por lo pronto que no haya más servicio militar, que parezca, sobre todo porque en aquel momento se presentaba bajo una forma muy potente, que era la objeción de conciencia, ¿no? Esta posibilidad de que la ética personal pueda prevalecer sobre la moral constituida. Y es una buena forma de distinguir ética y moral, que a veces se lo toma como sinónimos, ¿no? La moral Estás, es lo que el acuerdo del mundo dice que está bien y está mal. Y esto puede coincidir con tu ética, con lo que tu propia conciencia percibe que es benefactor o no, ¿no? Y a veces hay un conflicto entre la ética personal y la moral del mundo. Alejandro, estás hablando con un objetor de conciencia. Qué maravilla. Dice que éramos amigos que se están Sí, sí, reencontrando. sí, lo ves, otra coincidencia, ¿no? Pero Alejandro, en tu caso, ¿cuándo comprendiste exactamente, si hay algún momento, alguna imagen o así, pero cuándo comprendiste que haber vuelto de la guerra no significaba haber regresado del todo, de alguna manera? Yo creo que 20 años después, porque después de esta experiencia que te cuento, yo me, me defraudó bastante la experiencia en instituciones políticas, aún siendo instituciones de derechos humanos. Me di cuenta, un nuevo conflicto entre moral y ética. La moral, aún dentro de esas instituciones, no se correspondía con mi ética, con lo cual ahí operó algo muy contundente. Más o menos conscientemente, más bien inconscientemente, yo decreté que ya no era combatiente de una guerra, que mi vida no podía estar condicionada por esa experiencia, con lo cual no voy, la borro de mi memoria, ¿no? Y fue muy, estoy recordando anécdotas. Yo generé amistades en esos, entre los 20 y los 40, con profundidad, con intimidad, en donde después de 10 años la otra persona me decía, pero escúchame, me enteré que vos estuviste en Malvinas. O sea, desarrollé amistad sin abrir esa experiencia. Eso que había sido tan crucial para ti. Sí, pero la única forma de poder vivir lo que yo estaba convencido que era mi vida, creativamente hablando, eh, te- inconscientemente sentí que tenía la condición de olvidar eso, de no tenerlo, de no incluirlo en mi identidad. Eh, yo me reencontré después de esos 20 años, hacia los 40, con compañeros de la guerra, que me decían, sí, yo me acuerdo que yo me crucé una vez con vos en el centro de Buenos Aires y me pusiste un freno, me dijiste, no, pará, yo ya soy excombatiente de Malvinas. Yo ya ni siquiera soy excombatiente de Malvinas. Entonces, pero entonces te causa entonces dolor hablar hoy de No, Malvinas. creo que ese tiempo, los mecanismos de defensa tienen un sentido,
también tienen caducidad, tienen fecha de vencimiento, ¿no? Pero por algo aparece un mecanismo de defensa. Quizás el contacto consciente con la experiencia sería demasiado contundente, haría colapsar al sistema psíquico, ¿eh? Y por algún motivo el sistema psíquico opera una negación. El tema es que esa negación es funcional a un momento del proceso del trauma, pero en algún momento tiene fecha de vencimiento. Mi fecha de vencimiento eh, tiene que ver con la crisis mitad de la vida, lo que quienes investigamos en los cielos hablamos de crisis mitad de la vida, un proceso que se da entre los 40, 38, 44 años, que allí coincide con la experiencia de conocer a Beatriz, a Bea, mi pareja, y la experiencia de paternidad me llena, por supuesto, de alegrías y nuevos traumas, y allí hubo un sinceramiento con los traumas de mi vida, incluido la guerra, incluido la experiencia de la pérdida de una hermana muy bebé de año y medio, siendo yo un niño de 5 años. Todo eso estaba bloqueado. Y allí apareció, yo creo que con la crisis mitad de la vida, sincrónico al inicio de esta relación con Bea y de la construcción de hogar, familia. Ahí florece la llamada a la resiliencia, ¿no? Allí creo que la resiliencia me convoca a confiar en descartar la amnesia como mecanismo de defensa operativo todavía, y me puso frente al desafío de mirar a los ojos esos traumas con no solo confianza, con la certidumbre, que es justamente mirando a los ojos esos traumas donde va a surgir lo más creativo de mi vida. Lo opuesto a lo que creía hasta ese momento. Si miro estos traumas bloquean lo creativo de mi vida. Bueno, fue lo contrario. La única posibilidad de tocar algo auténtico, genuino y creativo en mi existencia es mirando a los ojos esos traumas. Lo que podemos decir mirando a los ojos la herida. Eso fue recién hacia los 40 años. ¿Y qué te ayudó a poder, qué te sostuvo en el proceso este de poder por fin mirar a los ojos a la herida? Entre muchas cosas, la astrología. Yo descubro el símbolo de Quirón en el contexto de la experiencia em, de, de la muerte de mi hija. Ya, ya practicaba, investigaba astrología desde 15 años atrás o 20 años atrás, y nunca había utilizado a Quirón, porque incluso la mayoría de los astrólogos no tomaba ese cuerpo como símbolo significativo en el universo astrológico. Y cuando ocurre la muerte de Zoe, por supuesto, como astrólogo empiezo a ver qué pasaba en el cielo, qué está pasando en el cielo para que esto haya ocurrido en mi vida. Y desde los símbolos que estaba acostumbrado a considerar, no aparecía ningún significado lo suficientemente revelador, que me conformara en que esta es la clave de la experiencia, ¿no? Y cuando comienzo a investigar cosas, digo, bueno, voy a abrir a mirar símbolos que nunca he mirado. El primero que apareció Quirón fue Quirón, y a poco de aplicarlo a la interpretación del cielo, reveló un significado que 24 años después me sigue conmoviendo, y esa conmoción es garantía de lo auténtico del símbolo. Si un símbolo no tiene, si un símbolo no tiene autenticidad, no te mueve un pelo. Es información intelectual. No. Ahora, Que el símbolo, Alejandro, el símbolo lo percibes también en el cuerpo, ¿no? Lo puedes percibir. yo comento eso, claro. Eh, a mí con la astrología me pasa que cuando un símbolo, sea Quirón o el que fuera,
revela un significado auténtico, a mí me produce me sonrojo, como si me hubieran descubierto. ¿En serio? Cuando alguien te descubre en un fallido o Ya. Pero qué curioso, ¿no? Porque es todo lo contrario. Descubres algo que aporta valor, no algo de lo que te tengas que avergonzar, ¿no? bueno, para el yo es avergonzante. Para la imagen luminosa de uno mismo con la cual uno está identificado, ese fallido es la corroboración de, de que esa imagen no tiene la autenticidad que pregona y que para dar cuenta de la verdad que aparece con eso que te ha hecho sonrojar, vas a tener que resignificar la imagen que tienes de ti mismo. ¿Eh? Para el yo es avergonzante, que en el mito de Quirón es la vergüenza que experimentaba en el relato mitológico griego, ¿no? La vergüenza que experimentaba Quirón por el trauma que lo atravesaba. ¿Eh? Eh, Ese trauma, que en verdad es fuente de gracias, es vivido con sensación de vergüenza. Un astrólogo, Howard Sasportas, habla del sentimiento de discapacidad. Eh, Ese símbolo que es fuente de capacidades inéditas, en principio va a ser vivido desde el yo, desde la conciencia identificada con el yo, con la imagen personal, va a ser vivido como discapacidad. Pero exactamente, ¿nos puedes ampliar esta idea de qué exactamente al yo astrólogo le da vergüenza? Porque considero, insisto, que es un mérito y del cual nos aprovechamos todos, ¿no? Como lectores tuyos, como consultantes. ¿Qué es lo que da vergüenza a ese yo astrólogo? En verdad, eh, aunque seamos astrólogos, tenemos, tenemos el condicionamiento de generar una imagen de nosotros mismos con la cual nos identificamos y que confundimos con lo más auténtico de nosotros mismos. Esto es necesario en la dinámica del proceso de la conciencia. Tan necesario como la instancia en donde esa imagen con la cual te identificas se va a mostrar insuficiente. La vergüenza es la primera reacción inconsciente, podemos decir infantil. A poco tiempo de aparecer esa vergüenza uno se da cuenta que es una tontería, pero es la primera reacción del yo frente a su insuficiencia. Es la memoria del cuerpo también. Y el cuerpo recuerda que no eres la imagen que tienes de ti mismo. Casi ninguno de nosotros se muestra tal como se despierta a la mañana. Uno trata de arreglarse. Exacto. Llevo unas horas despierto. Claro. Y está muy bien, está muy bien. El tema es si te identificas de un modo absoluto y niegas que hay otra verdad en ti mismo que es el que se despierta, esa imagen con la que te despiertas todas las mañanas, la primera imagen del espejo. No es que una es verdadera y la otra es falsa, las dos son auténticas, pero están en un yin yang. La metáfora de luz y sombra, la imagen luminosa de nosotros mismos, consciente o inconscientemente quiere ocultar otras dimensiones que, seamos conscientes o no, son nuestra psique no considera, nuestro yo no considera tan luminosas. Que la gente no se entere de esto. O sea que realmente todo, o sea, zambullirte, por decirlo así, imbuirte de astrología, te permitió ir gestionando poco a poco ese Claro. duelo. ¿O Es que en cómo? realidad la astrología, antes que algo, una actividad a la cual yo me dedico, la astrología es una forma de percibir la realidad. A mí me parece que inexacto decir que soy astrólogo, porque ya sugiere una profesión, un, un cierto arquetipo.
También el sonrojarse viene de ahí también, quizá. Claro, ¿No? claro, claro. En verdad, cuando uno investiga astrología, lo que está haciendo es entrenar una nueva percepción de la realidad. Nueva percepción que nunca es definitiva, que siempre está abierta. Es decir, la astrología es una forma de percibir la realidad que la aplico no en un horario profesional, sino que ya forma parte de mi cotidianidad, ¿no? Es un arte de interpretación, de percepción de la realidad. Estudiar astrología, antes que mejorarnos y sumar conocimientos, produce una alteración de lo que creemos que es la realidad. Es más una experiencia chamánica que académica. Uno Interesante. cree, y está muy bien que uno crea que por estudiar astrología va a saber más, y va a ser más sabio y va a vivir mejor. Está muy bien pretender eso. A poco de estudiar uno se da cuenta que no se trataba de eso. Que no se, como ocurre con cualquier conocimiento auténtico, ¿no? Para sacarlo de chamanismo o academicismo. Cualquier conocimiento auténtico es transformador. No se suma a lo que ya sabes, transforma lo que ya sabes. No dice que está mal lo que ya sabes y está bien otra cosa que todavía no sabes. Eso dejémoselo a las religiones. Dice que hay otra realidad detrás de lo que crees que es la realidad. Ah, ¿es la realidad auténtica y definitiva? Bueno, si necesitas creer eso, también créelo, pero a poco de zambullirte en esa nueva percepción de la realidad, te vas a dar cuenta que también es un velo. Todo lo que percibimos y genuinamente y sinceramente creemos auténtico, en algún momento se presenta como un velo que oculta otra realidad. En ese momento podemos correrlo para acceder a otra dimensión de la realidad, que creeremos honestamente que es auténtica y genuina, y que seguramente se demostrará como un nuevo velo que podremos correr, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo termina esto? Yo creo que ni siquiera en el último suspiro. Esta dinámica nos acompaña para siempre. Es un aprendizaje. Una constante revelación, una constante revelación. A mí me impresionan mucho algunos relatos de los últimos gestos de personas antes de morir. Incluso mi madre, que después de atravesar muchas dificultades, el gesto que se instaló en su rostro cuando murió fue una sonrisa. Y recordaba lo que en algunas biografías aparece de lo último que dijo Steve Jobs antes de morir, que después de atravesar la experiencia del tratamiento de cáncer, bueno, sufrió muchísimo, ¿no? Y sus últimas palabras, según sus biógrafos, fue, wow, wow. Puede haber atravesado todo lo que atravesó, lo que se presentó en el momento de la muerte fue una maravilla, lo maravilló. Sí. O sea, ¿te interesan todos los relatos de experiencias cercanas a la muerte también o no? Sí, 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 pero no soy un especialista, ni mucho menos, pero es un punto, son historias que me confirman esta sospecha que tengo de que el proceso no termina nunca, que hasta el último suspiro vamos a estar honrando la revelación, que es la revelación del misterio. La percepción que habita la astrología, como muchas otras formas de describir la realidad, es que nuestra vida es revelación de un misterio. Revelación que necesitamos experimentar confirmando certezas todo el tiempo, pero que esas certezas en algún momento se rinden ante una nueva dimensión de misterio. Esas certezas necesarias terminan en algún momento revelándose como un velo. Una cosa muy interesante también, si uno le da crédito a esta descripción,
es muy evidente que nuestras construcciones eh, más formales, las construcciones del mundo de las cuales participamos, están llenas de convicción de certezas absolutas, con las mejores intenciones. No nos consta, en los acuerdos del mundo, no nos consta que toda percepción de la realidad es un velo. Nos convencemos de que hemos dado con una percepción que es absolutamente cierta, desde lo ideológico, desde lo religioso, desde lo político, desde lo etcétera, 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 etcétera. Esto todavía es esotérico, aunque a poco de reflexionar en ello parece muy evidente. Recordando, Alejandro, estás recordando. En tu caso no podemos hablar de sospechas, sino de recuerdos, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Al principio, o sea, digamos que la astrología para ti ha sido como una llamada, por lo que me dices, una llamada como muy natural desde pequeño, que te encantaba mirar el cielo. Ese proceso de ser autodidacta cuando no había internet, cuando no era tan fácil llegar a las fuentes, ¿no? Y creo que tú bebiste mucho de Ine Rudyard, ¿no? Que su vida es bastante quironiana también, ¿no? Su vida es bastante eh, dura, ¿no? En muchas fases, porque creo que recordar que pasó un hambre, que pasó varias rupturas y bueno, él no se cansó de buscar respuestas, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de autodidacta y cómo diste volumen, digamos, a este mundo que llevas tan dentro? El mundo de la música me llevó a conocer, más allá de los Beatles, ¿no? Hubo toda una corriente en los 70 aquí en Argentina que floreció del rock, digamos, pero que se abrió a una experiencia muy mística de lo musical, entre ellos algunos autores que yo siempre menciono. eh, Luis Alberto Spinetta, que es una especie de un poeta extraterrestre con una calidad poética y musical impresionante. Bueno, siempre me gustó mucho él. Y a finales de los 70 o a principios de los 80, antes del servicio militar, sacó un disco que llamaba Alma de Diamante, que estaba muy referido a la obra de Carlos Castaneda y con los libros de Carlos Castaneda sobre su encuentro con el chamán Juan Matus, Don Juan, las enseñanzas de Don Juan. A partir de la lectura de los primeros libros de Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan, y de esa descripción de la magia reveladora de lo que podemos llamar chamanismo, aunque ya es un ismo, ¿no? La magia reveladora del contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera. Yo comienzo a explorar lo espiritual de un modo distinto a lo religioso. Para mí lo espiritual estaba por formación salesiana ligada a lo religioso. Allí se habilita una posibilidad de explorar lo espiritual no desde dogmas religiosos, darme esa libertad, que fue todo el mundo esotérico. De la mano de Don Juan apareció todo el contacto con el mundo esotérico, con cosas más estrambóticas y con cosas más sensatas. Em, y dentro de lo sensato apareció la astrología, que tuvo que ver con un recuerdo, no es que, ¿eh? Sin duda, que la astrología me convocó. Eh, la excusa formal por la cual yo me acerqué a la astrología es una estupidez. Porque un amigo mío empezó a estudiar, me hizo una carta natal y yo dije, a ver qué es esto. O sea, supuestamente fue por influencia de un amigo. Es una estupidez. Claramente fue una convocatoria que inconscientemente me hizo rememorar aquellas contemplaciones del cielo cuando niño, en Navidad. Y yo creía que me estaba formando como sociólogo en la Facultad de Ciencias Sociales
en la Universidad de Buenos Aires, y, y esto era lateral, marginal, pero a poco tiempo, ya un par de años de haber empezado a investigar en todo esto, esta exploración de lo aparentemente marginal ligado a lo místico y esotérico ocupó el centro y se llevó puesto al estudiante de sociología, que le permitió sincerarse que se aburría bastante con los libros de teoría política y todo ese tipo de cosas. Y allí, bueno, y allí comencé a, bueno, descubrí a Dane Rudyard, eh, a toda una corriente de astrología psicológica que estuvo muy en auge durante los 80, de psicólogos junguianos que experimentaron con la astrología o astrólogos que experimentaron con la psicología junguiana, Liz Green, Howard Portas, Stephen Arroyo, bueno, toda una corriente. Y también me permitió descubrir que no estaba solo, que había mucha gente que tenía esa curiosidad y que incluso se había reunido a estudiar y que ya había algunas escuelas de astrología en Buenos Aires. A finales de los 80, luego de 5 o 6 años de estar recorriendo en forma autodidacta, descubro a un investigador en astrología aquí en Argentina que se llama Eugenio Caruti, antropólogo, experto, investigador en cuestiones de la tradición esotérica y astrólogo, que formó una escuela que se llama Casa 11, y allí encontré que era como eh, algo así como esa nueva sociabilización que necesitaba desarrollar en mi vida, ¿no? Como aquel equipo de fútbol temprano. Sí. El equipo de astrólogos, ¿no? Y allí no solamente me formé, completé la formación que él ofrecía en su escuela, sino que formé parte de su cuerpo docente durante casi 20 años. Fue encontrar a alguien que había sintetizado lo que yo tenía fragmentado, ¿no? Y de esa síntesis fue muy nutritiva para mí, hasta que luego se abrió una propia experimentación, sobre todo a partir del descubrimiento de Quirón. Em, la fuente de Eugenio Caruti como maestro tiene, como todo vínculo con un maestro, tiene un momento en donde tu propia exploración estimulada por ese maestro desborda lo que el maestro puede ofrecer, ¿no? Eh, Sin llegar a descripciones tan dramáticas como matar al maestro, a veces se apela a a ese modo, es algo muy natural, ¿no? Y allí comencé un camino más de propia síntesis, podríamos decirse, que tiene mucho que ver con Quirón. A mí lo que me animó a profundizar Quirón fue que yo encontraba una relación absolutamente obvia entre el mito del sabio sanador herido, el talento que brota, la sabiduría que brota y el poder curador que brota por habitar la propia herida, que de las desgracias surge gracia, esa paradoja. Me parecía obvio, a poco de investigarlo, que eso tenía que ver con lo que la psicología había comenzado a desarrollar bajo el concepto de resiliencia, que a veces se lo usa a la resiliencia como la capacidad de no colapsar ante la adversidad, pero es mucho más la resiliencia que eso. La resiliencia es el despertar conscientemente a talentos que solo pueden haberse estimulado por atravesar el trauma más absurdo, ¿no? Entonces ahí hay una metáfora, un simbolismo mucho más contundente. Y lo que a mí me sorprendió es que ninguno de los libros, de los pocos libros que había de astrología tratando sobre Quirón, lo referían a la resiliencia.
Y la ocurrencia de escribir algo sobre el tema fue por percibir ese vacío. Tengo la responsabilidad de exponer este vínculo entre resiliencia y el mito de Quirón. Y sin duda, a partir de confiar en esa correspondencia y expresarla, he recibido regalos inimaginados para mí. Este reencuentro con el viejo amigo Isaac lo incluyo dentro de esos regalos, que tiene mucho que ver con el reencuentro con un viejo amigo como Alex Rovira. ¿Entiendes? O sea, yo a veces uso Impresionante, la sí. metáfora de el mensaje en la botella del náufrago. Cuando uno empieza a investigar cosas que nadie investigó o que nadie asoció, se siente medio un náufrago alargando un mensaje en la botella, ¿no? Y cuando ese mensaje, esa botella llega a orillas que, que responden, es tocar una nota de nuestra existencia que es maravillosa, ¿no? Que es de una plenitud, de una convicción, de un estímulo vital notable, ¿no? Y de mucha amorosidad, de conocimiento íntimo, ¿no? El trauma absurdo, cuando uno se encuentra con personas que han vivido el mismo trauma que uno ha vivido y que al principio creyó único, exclusivo, a nadie le pasó esto, cuando se encuentra con otro, por eso la importancia de los grupos, cuando uno se encuentra con otros, eh, la sensación de náufragos que se reúnen es muy viva y la amorosidad que surge es notable, ¿no? Incluso no hace falta palabras a veces, ¿eh? Es una amorosidad que se percibe, se siente, eh, sin tener que explicarla demasiado. Algo así como, sin que me digas nada, yo sé lo que viviste. Y sin que yo te diga nada, yo sé que sabes lo que yo viví. Eso es impresionante. Suena mucho, Alejandro, lo que dices y siento que con la confianza que tenemos de habernos recordado, siento que te tengo que decir algo, porque si te he entendido bien, el fallecimiento de Zoe, que me gusta también nombrarla, eh, te puso en marcha con la investigación más profunda del mito de Quirón. Estoy pensando, y lo siento así, decírtelo así, si me equivoco, discúlpame y me corriges, pero estoy pensando o sintiendo que sin Zoe no habría habido todo este desarrollo de Quirón. Sin Zoe no existiría eh, el mito de Quirón aplicado a la astrología. Por lo menos a mí no se me hubiera ocurrido. Es La impresionante revelación, el significado, ¿no? ¿sí? Es impresionante, ¿no? O sea, que sin Zoe no habría Quirón. Y como siempre ocurre con Quirón, yo te regalaría toda mi experimentación con Quirón a favor de haber desarrollado vida con Zoe. Pero lo cierto es que no fue así, fue de este otro modo. ¿Qué quisieras que permaneciera de Zoe en quienes escuchan esta conversación? Em, Se me ocurre decir, es posible que haya una Zoe en cada una de nuestras vidas. No necesariamente bajo la forma de hija, em, de una experiencia, de un vínculo auténtico, genuino y al mismo tiempo absurdo y doloroso. Por absurdo digo algo incomprensible. Si yo dijera que mi investigación en Quirón me permitió comprender el, la manifestación de ese ser en mi vida, estaría faltando la verdad.
comprender en el sentido de incluir, bueno, en algún punto, pero esa experiencia es siempre y estoy muy atento a no creerme haber dado en el clavo con esto, porque sé que estoy cometiendo allí un fallido tremendo, ¿no? Zoe es la experiencia de em, un ser que está, y hablo en tiempo presente, ¿no? Está siempre convocándome a reverenciar el misterio, a honrarlo, a no victimizarme frente a él, a no tener la arrogancia de creer dominarlo y poseerlo, sino reverenciarlo, reverenciarlo. Soy la conciencia de océano que no me permite distraerme de que soy una mera gota. Habilita la conciencia de océano, pero me recuerda así, pero tú eres una mera gota. Alejandro, es impresionante lo que resuena esto. Estoy como notando palpitar la zona interior. Eh, y me estaba preguntando, sin tener tantos conocimientos de astrología, ¿no? Pero con este significado tan simbólico que tiene Zoe, ¿no? Que lo podemos tener dentro de nosotros, eh, podría estar en cualquier carta astral en un futuro, digamos, a nivel simbólico, ¿no? Eh, Quiero decir, los planetas actuales no dejan de ser como símbolos de funciones psíquicas, ¿no? Claro. Entonces, Zoe, por lo que me está relatando, también puede ser eso, ¿no? No sé si una función psíquica, algo muy álmico, que se pueda encontrar en una carta astral en un futuro. Ah, a ver, expláyate. No, quiero decir, de la misma manera que existe un Quirón que antes no existía, o sea, existe ahora en el cielo el asteroide, pero que no estaba, que no estaba en la órbita colectiva, ¿no? Que es un descubrimiento de los años que 70, 80. em, Sí. y antes se explicaba la astrología sin tener en cuenta lo que es el símbolo de Quirón, que quizá en algún momento encontremos algo de Zoe, porque Zoe, por lo que has explicado también es algo que tenemos álmicamente todos nosotros. Esa sensación también de que dentro de nosotros hay una vida que se acaba, pero sigue habiendo una vida. No sé si me Sí, explico, y me meto en un sí, sitio sí, un sí, poco delicado, pero me sí. gustaría que me acompañaras en esta mirada, si la compartes o no. Sí, pues, o también puede ser que esté contenida Zoe en una dimensión exquisita y sutil del propio Quirón, ¿no? A mí me llama, con Bea nos llama mucho la atención, porque se han manifestado muchas veces evidencias de ese ser en nuestra existencia, sobre todo hacia la fecha de su nacimiento-muerte, y en general, casi el 90% de las veces, viene con una nota bromista, ¿En qué al, puede? al punto de decir, bueno, no seas tan, no apeles a tantas bromas. Sí, de sincronías, de coincidencias, Sí, absolutamente. Que yo las cuento y mueven a una sonrisa incómoda. de una sonrisa de espabila, ¿no? De Claro. hay que espabilar. Te cuento la última. Como sé que esto hacia su fecha de nacimiento y muerte, a su fecha de manifestación, diría, puede, puede ser que traiga alguna experiencia. La última vez estaba
me fui a caminar por la playa, estábamos en un lugar cerca del mar y que estaba absolutamente, una mañana muy fría, estaba absolutamente deshabitada, no había nadie caminando. Y deambulé, caminé, qué sé yo, tratando de encontrar una señal, no encontraba ninguna señal, bueno, caminata al lado del mar. Y de pronto escucho atrás mío que una voz femenina adulta o juvenil, pero no niña, me llama por mi nombre. Me dice, Ale. Tan convincente fue que yo me di vuelta para ver quién me estaba llamando y por supuesto no había nadie. En caso que hubiera sido, no me dijo papá, me llamó por mi nombre propio y con voz juvenil, con voz de adulta. Zoe tendría ya 22 años. O sea, que corresponde al tipo de voz. Puedo adjudicarlo a una alucinación o a una fantasía mía. Al decirlo me siento medio bruto. Si yo digo que esto fue una coincidencia, una fantasía, una alucinación, me siento muy tosco. Lo más sensato es decir, eso fue una manifestación. Te creo, Alejandro, te creo. Creo. Impresionante cómo ha derivado la conversación, Alejandro. No lo teníamos planificado esto, ¿eh? Impresionante. No sé, estaba pensando, hay personas que no descubren, eh, más allá de sufrir, eh, los dones, ¿no? Que puede tener la herida. ¿Tú qué podrías decir de tu experiencia a las personas que no han descubierto aún el don de la herida? Bueno, siempre ese don eh, nos propone salirnos de nuestro relato organizado, de lo que creemos que merecemos, no merecemos, sería bueno. ¿No? Siempre ese don invita a salirse de las formas. ¿No? En este caso, y ya voy a limitarme porque no quiero ser tan autobiográfico, pero creo que es muy clarificador. Em, la llegada de Zoe fue lo que nos decidió con Bea a eh, mm, convivir. Bea tiene 2 hijas de un anterior matrimonio. O sea que fue, sin que fuera mi propósito, fue no solamente la convivencia con la persona que amo, sino participar de una familia. Con estos 22 años que hemos recorrido, 26 de relación con Bea, la experiencia de esas hijas de vida compartida durante 20 años, que incluye ya sus propias maternidades, con niños que me llaman abuelo, me ponen en la evidencia de que participo de una experiencia familiar llena de todo lo que tiene una experiencia familiar. Eh, con lo cual, no es muy alejado eh, a la realidad decir que el don de esa herida de Zoe fue disfrutar de la familia que estoy disfrutando ahora. Sin ella, esto quizás no se hubiera, no tengo forma de saber si se hubiera dado o no. Lo que sí sé que se dio por ella. Y claro que, por supuesto que es un don, por supuesto que es. Regalo. Claro, algo que no estaba en mis planes y que es, o sea, lo que más disfruto en mi vida hoy es algo que no estaba en mis planes y que aparecen por, por el vínculo con Zoe. Una paradoja total. Alejandro, para ir acabando, ¿qué has dejado de exigirle a la vida desde tu mirada quironiana?
Eh, Yo creo que es algo muy recomendable además. Lo trato de hacer, hasta el último suspiro voy a seguir intentándolo, ¿no? Tomar la propia responsabilidad por las cosas que nos pasan. Aunque esas cosas que nos pasan tengan que ver con decisiones de terceros, ¿no? Em, deshabitar la victimización. Deshabitar la victimización, el creer que mi vida tendría que haber sido otra y no lo fue por culpa de. em, tratar de reconocerse en lo que es, ¿no? No porque esté bien o mal, sino porque siento que es lo único auténticamente cierto como realidad, lo que es, y lo que puedo significar a partir de lo que es. El significado de victimización no creo que sea recomendable, porque siempre la responsabilidad está puesta en un tercero. Y el significado de amnesia, como he dado testimonio, aunque sea de negación o amnesia, aunque sea necesario como mecanismo de defensa, tampoco es recomendable. En algún momento se mostrará insuficiente. la victimización es la cueva, no Sí, salir de la sí, cueva. es una cueva. Y aparte estás tan estimulada culturalmente. Uno victimizándose puede encontrar grupos de pertenencia, eh, ¿no? Posición en la sociedad, reconocimiento, prestigio. Es un pacto mefistofélico. La victimización es un pacto con mefistofélico. Alejandro, vamos acercándonos a la hora convenida. Yo normalmente, para ir despidiendo, suelo hacer como una especie de test de introspección a los invitados. De preguntas y respuestas un poquito más cortas, más rítmicas, por decirlo así. Si yo te preguntara, para conocerte un poquito, para recordar mejor quién eres, ¿qué es lo que te ha costado más aprender y desaprender en la vida? ¿Qué me dirías? Primero que me cuesta, no que me ha costado. Deshabitar, deshabitar fantasías de que está bien, que está mal, que es felicidad. Deshabitar descripciones del mundo. Pero eso tiene que ver con tu carácter meditativo de niño, ¿no? De tu hábito de meditativo de niño. Sí, pero me ha costado deshabitar. Costado deshabitar. Gasto mucha, gasto mucha energía en debatirme entre seguir habitando o no formas que son construcciones del mundo. ¿Y sobre qué te has discutido más en la vida con los demás? En, bueno, Ah, es de fútbol. no sé a lo largo de la vida. En este momento es el confiar en la propia percepción antes que en percepciones encantadas o convenientes. Todavía me fastidia bastante eh, apreciar potencialidades en mí y en los demás, en realidad sinceramente en los demás, pero seguramente en mí también, eh, potencialidades que han quedado o que quedan inactivas, inexploradas, por habitar creencias, habitar descripciones y verdades que en verdad está todo puesto a disposición para descubrir que son fantasías. ¿Has dejado de abrir muchas puertas por miedo o por confrontarte a una fantasía? En realidad estoy... es, eh, eh, creo que he sido bastante atrevido, aún incluso de modos que luego me di cuenta que no eran los más convenientes.
me he atrevido a abrir puertas de exploración de verdades, aunque luego a lo mejor me di cuenta que eran otra fantasía, ¿no? O que no había por qué abrirlas a patadas, esas puertas, se podría haber abierto de un modo más amable. Con la llave de Quirón. Claro, estaba la llave y yo a las patadas, ¿para qué, no? Eh, Alejandro, ¿cuál es la persona más feliz que conoces? uh, ah, ¿O cuáles? eh, supongo que es una proyección. Supongo que la persona que yo diga es porque le proyecto que es la más feliz, pero si la conociera, eh, si la conociera, en realidad, y esto es a lo mejor es un atributo que ofrece Quirón, es apreciar que lo que llamamos felicidad es una nueva fantasía y que en verdad felicidad está en yin yang con dolor. Desde ese punto de vista, eh, me sigue seduciendo mucho la felicidad de los niños, que es la felicidad de la inocencia, ¿no? Es una felicidad que uno sabe que en algún momento, por el propio proceso de madurez de conciencia y de apreciación y de ser conscientes del dolor, esa felicidad se perderá en inocencia, se desencantará, y que eso está bien, es madurez, pero la felicidad del juego del niño me sigue pareciendo muy auténtica y muy... O sea, que te irías a persona más feliz que conoces, te irías a tus nietos, seguramente. Sí, seguramente, seguramente. Con ese trago, eso que cuesta tragar, de saber que en algún momento despertarán a, a la paradoja en la que estamos viendo todo. Pero que eso forma parte del proceso de madurez, ¿no? Pero sí, sí, claro. Y me encanta simular inocencia con ellos y jugar como juegan ellos. ¿Fútbol? Por Pero ejemplo. eso no nos lo quita nadie, ¿eh? Eso no lo quita nadie. Sí. Eh, Alejandro, para acabar, si nos tuvieras que dar una recomendación de un libro o de una canción o de una película que nos sirviera de chispa para nutrir nuestra cultura o nuestras ganas de saber, ¿qué sería? Ahora que te viniera así como una recomendación cultural, quizá, no sé. bueno, yo he referido a los libros de Castaneda. Hay un libro de Castaneda que me parece un milagro, una maravilla, que se llama Viaje a Ixtlán, que está lleno de poesía y de descripción cruda de la realidad de la experiencia de vivir. Viaje a Ixtlán me atrevo a recomendarlo. Queda Eh, anotado. Aparte del Imagine de John Lennon, ¿no? sí, que puede pecar un poco de idealismo. Yo elegiría algo más de lo psicodélico de los Beatles. Anda, Sgt. Peppers no está nada mal. Y para acabar, si nos tuvieras que dejar una frase o tuya o algún aforismo que te resuene, que tengas muy presente, una frase que nos podamos llevar de este episodio, una frase que cupiera en una taza de té, por ejemplo, ¿cuál sería? Y a ver. Ah. Bueno, a lo mejor yo mencioné a Spinetta, un, un verso de una canción de él que dice, ¿qué razón de ser me habrá puesto piel en la inmensidad? Pues qué bello final para este episodio, Alejandro. Te quiero agradecer de todo corazón o de toda alma tu presencia, tu conversación. Sabes que creo que lo has notado que ha sido muy especial para mí y creo que para muchos oyentes
y realmente pues creo que aquí se inicia algo. Gracias por enseñarnos tanta luz en las grietas que tenemos todos. Y gracias por todo lo que nos regalas con Quirón y el libro que tengo en la mesita de noche. Bueno, muy feliz del reencuentro. Así queda, Alejandro. Gracias. Te agradezco.